Buen día. Estamos estudiando en la Universidad Uniclaretiana de la ciudad de Quibdó. La actividad de aprendizaje trata sobre la psicología social. El grupo está conformado por Luciana Torres López, Sandra Paola Mosquera Mosquera y Melissa Roxana Marín Duque, quienes hablan. El trabajo consiste en explicar cuáles son los retos que afronta la psicología en el ámbito social en Latinoamérica y en Colombia. Entonces, vamos a comenzar diciendo que la psicología social se define como el estudio de la manera como los pensamientos, sentimientos y conductas de los individuos afectan la presencia real o imaginaria de otras personas. Entonces, la psicología social investiga las relaciones del individuo y del grupo con el individuo, y de los pequeños grupos como son la familia, los grupos de trabajo y entre otros afectan a este grupo o a esta persona. La psicología social tiene dos maneras de ser estudiada que se denominan psicología social psicológica, que coloca énfasis en el individuo y cómo éste influye dentro de la sociedad, y la psicología social sociológica, que es la que estudia las clases sociales o los grupos sociales, cómo afectan estos al individuo cuando ingresa a la sociedad, como por ejemplo la economía, como por ejemplo la sociedad, como por ejemplo el estatus, el rol, todo ese tipo de cosas. En este contexto, en el mundo, específicamente en Latinoamérica y en Colombia, se ha desarrollado ámbitos en la psicología social muy importantes, como son la psicología comunitaria, que tiene una gran relevancia. En cuanto a la psicología comunitaria, vamos a puntualizar y decir que este es un agente de cambio que va ligado al aspecto de detención de potencialidades dentro de una sociedad. Es así que esta misma ha generado cambios en la manera como las comunidades enfrentan las perspectivas históricas. Los primeros trabajos sobre la psicología social fueron obras pioneras de la psicología colombiana, como fueron los autores Luis López de Mesa y Francisco José de Caldas. Continuando con lo que decía mi compañera Melissa, pues dándole respuesta a la pregunta problematizadora del foro académico, que cuáles son los retos que debe afrontar un psicólogo para darle respuesta a las problemáticas del contexto social o de su entorno. Si bien es cierto, un psicólogo es ese profesional pues que está ahí encaminado y que siempre tiene a bien cuidar la integridad del ser humano, cuidar su salud mental, sobre todo, por supuesto. Pero uno de los grandes retos que afronta un psicólogo social es como te digo, es ese intento que hace de promover la participación de las comunidades, que a veces no suele pasar de la etapa del diagnóstico. Cuando yo hablo de la etapa del diagnóstico, es cuando, o sea, diagnosticar algo es como darte un resultado, sí, ¿cierto? Entonces como que no pasa esa etapa, eso se vuelve un reto, porque para un investigador psicólogo, un investigador pues de cualquier otro ámbito, cualquier otra carrera, siempre busca resultados y siempre busca respuestas. Pero se vuelve un reto que a la hora de hacer tus investigaciones en una comunidad, en cómo interactúa el individuo dentro de su comunidad, y que ese individuo o la comunidad no intervengan, no participen de lo que a ellos mismos se les está ayudando, se vuelve un reto para el psicólogo social o para cualquier otro psicólogo, pero en especial un psicólogo social. Y también uno de los grandes retos también es para un psicólogo social es concientizar a la comunidad o al individuo como tal, porque a veces cuando empezamos el proceso de seguir al paciente, de acompañarlo en su proceso de cambio o ayudarlo de una forma u otra en sus procesos mentales, el,
el paciente debe de una forma u otra comprometerse con el proceso. Cuando el paciente no se compromete con su proceso, a veces le queda muy difícil al psicólogo de una forma u otra ayudarlo, porque es que debe hacer un compromiso mutuo. Otro de los grandes retos de un psicólogo, pues como todos sabemos, Colombia es un país azotado por la violencia y muchas comunidades sufren, muchas comunidades son desplazadas, muchas comunidades pierden a sus familiares y eso se vuelve algo fuerte para todos. Pero en el caso de un psicólogo social comunitario al cual le toca ir a las comunidades, al cual trabaja con las comunidades, estudia todos los procesos de la comunidad, su comportamiento y ver todo eso, el psicólogo también está expuesto, de una forma u otra está expuesto por lo que entra en una comunidad que ni siquiera sabe si le pueden hacer daño, una comunidad donde aún no se sabe si los grupos al margen de la ley salieron de su zona y ahí está exponiendo su vida, pero se vuelve un reto también para ellos. Estos retos pues tienen a bien, pues, tienen ciertas respuestas porque a la final cuando el paciente se compromete con su proceso se vuelve algo favorable, siempre y cuando el paciente a, se comprometa a su proceso, pues vamos a tener respuestas positivas y eso es lo que se busca dentro de cualquier investigación. Respuesta positiva y al máximo. Y en el reto de lo que los psicólogos sociales exponen sus vidas, al entrar a comunidades desconocidas, comunidades que pueden estar a, a cargo de grupos al margen de la ley, son respuesta que a veces por el corazón, por la profesión, no vemos esos peligros, pero creo que como toda la vida tiene solución y pues lo bonito es ayudar a esas comunidades que sufren por la violencia, por la guerra y eso es lo hermoso y lo lindo de esta profesión, ayudar siempre al prójimo a que tenga una salud mental, eso es súper hermoso. Luego de haber escuchado a mis compañeras, llegamos a la siguiente conclusión. En nuestro país se hace evidente, necesario y urgente unas políticas sociales que contribuyan a cada uno y todo de los problemas sociales que genera la violencia, los desplazamientos forzados por grupos al margen de la ley. Programas que lleguen a un alto impacto de comunidades y personas que han sido bastante afectadas por dichos problemas, pues se hace necesario que personas profesionales intervengan en esos espacios e intervengan a las personas. En muchas ocasiones hablamos de resiliencia, pero no todas las personas somos resilientes. Necesitamos de personas profesionales que tengan tratamientos, diagnósticos y se haga un seguimiento de toda esa información que ellos generan o aportamos de acuerdo a nuestras vivencias. Solo así se hace un estudio experimental y científico, un estudio que genere paz, que genere tranquilidad, pues son los psicólogos comunitarios o los psicólogos sociales encargados de estas situaciones. El Colegio Colombiano de Psicología, COLSI, nos dice que al referirse a los psicólogos sociales y a los psicólogos comunitarios especialmente, estos deben centrar su trabajo o su actuar en investigaciones, en intervenciones y en políticas públicas que proveen el bienestar social de las personas de dichos contextos. El psicólogo social, a partir de dichas vivencias y de dichos conocimientos de la realidad, en cualquiera de los ámbitos del desarrollo humano, está llamado a crear reflexiones y a orientar metodologías que vayan en pro del análisis y de la observación, que no estén viciadas ni subjetivas. Esta contextualización de análisis y observación que intervienen como agentes dinamizadores
en los procesos sociales, de los rezagos que dejan los problemas que tiene nuestro país, deben actuar como facilitadores de procesos complejos de las personas y grupos culturales en su contexto social, en transformadores para potenciar las individualidades para que éstas sean evidenciadas en la sociedad o en el contexto donde se encuentran estas personas. Nuestro país cuenta con un sinnúmero de problemáticas sociales, como la hemos venido mencionando. Por eso se hace necesario un llamado urgente a los gobernantes o a las personas que están administrativamente en cargos como alcaldes, políticos, que son los encargados de proveer y de garantizar que las políticas públicas no se queden simplemente en papel. Pues políticas públicas que lleguen realmente a donde tengan que llegar, a las comunidades que han sido golpeadas históricamente por problemas sociales. En este caso, en nuestro país, el de la violencia. Políticas públicas que proveen un bienestar y un cambio social que se note rotundamente. Pues en ocasiones, por no tener orientaciones o no contar con programas sociales, es lo que radica que genere más violencia. Mas, sin embargo, deberían apostarle a programas que en el momento no satisfagan, por decirlo de alguna manera, el problema de hambre. Políticas sociales que vayan más allá de entregarles el mercadito o un bono económico, pues estos contribuyen, pero muy en poca manera, a contribuir a esos problemas sociales. Deben ser políticas públicas a largo plazo y que tengan destinado un cambio social desde la parte interna de las personas, pues al estar sometidos a estos problemas, a estos desarraigos culturales, a estos desarraigos de sus tierras, de sus territorios, son muchos los resentimientos que quedan. Y estas políticas públicas deberían ser dinamizadoras, que ayuden a un cambio y prosperen para un mejor país.